¿Qué harías si tuvieras que decidir sobre algo y pudieras ver todas las alternativas posibles? Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a la sección La vida en cómic y hoy hablamos sobre la toma de decisiones. Y sobre todo para eso, pues te presento a este personaje que tenemos por aquí, que es el Doctor Extraño, que es uno de los seres mágicos más poderosos de Marvel Comics. Y que sí, que si te cuento un poquito la historia, aunque hayas visto la peli, pues puedas entender que era un cirujano muy famoso que se convierte en el hechicero supremo de Marvel Comics. Sobre todo porque su éxito está más que claro, sufre un accidente de coche que le impide, pues a través, no, pues ese accidente le daña las manos y eso ya le impide pues, manejar el bisturí con esa precisión que le caracterizaba y por lo tanto su vida empieza a cambiar, se arruina, se convierte en un mendigo, decide una cosa, pues decide, toma una decisión, que es viajar al Tíbet. ¿Por qué? En base a una leyenda que escucha sobre un místico, que es llamado el anciano, que es capaz de curar todos los males. Se va al Tíbet, conoce al anciano y este resulta que rechaza ayudarle y curarle. Pero resulta que uno de los discípulos del anciano, llamado Mordo, el varón Mordo, pues trata de atacarle al anciano, de acabar con él, y entonces el Doctor Extraño pues lo que hace es ayudarle, le salva la vida. Entonces así el anciano decide acogerle y entrenarle y enseñarle pues, las artes místicas y es lo que hace, pues empieza a aprender todo lo que puede sobre la magia y la hechicería. Viaja por el mundo, viaja pues conociendo a otros magos, a otros místicos y el anciano finalmente pues le invita a regresar a Nueva York. Pero claro, vamos a hacer un salto de los cómics a lo que son las películas Marvel. Vamos a una escena de la famosa película Infinity War, que si no has visto, te recomiendo. Quizás porque es independiente, pero además también porque da una continuidad muy chula a la historia que han desarrollado en Marvel. Resulta que en esta escena Iron Man y Spider-Man están tratando de convencer a otro equipo de superhéroes, los Guardianes de la Galaxia, para que juntos peleen y venzan al Titán Thanos. Vencerle como tal no, pero sí por lo menos quitarle una cosa muy parecida a esta que yo tengo aquí, que es chan, chan, el guantelete del infinito. Este no es, ¿vale? Este ya sabéis de quién es. Os lo dejo ahí como duda y como pregunta. El guantelete del infinito es clave en la historia, ¿vale? Entonces se lo quieren quitar. Pero ¿qué pasa? Que mientras el Doctor Extraño que está ahí está haciendo esto que veis de fondo, que es tratar de ver, pues, bueno, está utilizando lo que es el ojo de Agamotto, que lo tiene ahí ese colgante que tiene, que está iluminado de verde y que precisamente es lo que llamamos una de las gemas del infinito, que es la gema del tiempo. Resulta que entonces se le acercan y Star-Lord le pregunta ¿no? y a Iron Man le preguntan qué es lo que está haciendo. Y entonces el Doctor Extraño le dice que estaba viendo todos los futuros alternativos ante el conflicto que llega, que es la pelea con Thanos. Estaba viendo todos esos futuros alternativos. Y Star-Lord, jefe de los Guardianes de la Galaxia, pues le pregunta, ¿cuántos viste, Doctor? ¿Cuántos has visto? Y le dice 14.605.000 finales posibles. ¡Wow! ¡Qué pasada! Iron Man entonces le pregunta, ¿y en cuántos ganamos? Pues en uno solo, responde. Y esto es impresionante, ¿no? Una de las escenas también como muy importante. Así es que, fíjate, has decidido llegar hasta aquí a este vídeo y has tomado una decisión y quizás esto es lo que sucede día a día, que es que vamos tomando decisiones desde la manera más o de las decisiones más sencillas, como qué desayuno esta mañana, como otras un poquito más complicadas, como si voy al cine a ver qué película, o con quién voy, o si le digo a alguien que le quiero, o si cambio de trabajo. Así es que fijaros si no estamos haciendo aquí toma de decisiones constantemente. Y es que, claro, tomar decisiones es algo que nos invita a la vida. Es decir, si no tomamos decisiones, no nos movemos. Si no nos movemos, no hay acción. Y si no hay acción, probablemente, pues, ¿a qué llegamos? A la nada, ¿no? A no movernos y a no hacer. Entonces, vivir, de alguna manera, tiene un significado de elegir. Y no tomar decisiones
también es una elección que por lo general implica la inmovilidad y el bloqueo. Pero date cuenta de que simplemente el hecho de estar viendo este vídeo ya es tomar una decisión y de que cada día realizas decisiones muy pequeñas, ¿vale? Que sumadas dan esa continuidad a tu vida y a tu día a día. Cada vez, además, pues una de las cosas que nos pasa es que nos podemos proyectar en el futuro. Lo que hace aquí el Doctor Extraño es como hacerlo a lo bestia con la gema del tiempo, pero eso sería una locura para nosotros. Si nosotros pudiéramos pararnos y realmente elegir, ver 18 millones de posibilidades de las consecuencias de tomar tal o cual decisión, sería algo súper, súper complicado. Sería demasiada, demasiada información y algo que no nos ayudaría para nada. Precisamente muchas veces las decisiones que tomamos, por ejemplo, os pongo una situación, la situación de una enfermedad crónica en la que nos van a cambiar el tratamiento, pues implica muchas veces que una persona tenga que decidir si hace ese cambio o si no, o le dicen que hay estas posibilidades de tratamiento, si se opera o no se opera, etc. Entonces, a veces las personas, bueno, yo he podido consultar y ¿no? que han consultado conmigo, que hemos podido hablar sobre este tema, pues dicen, vale, voy a buscar más información o otra segunda opinión con otros médicos o con otro profesional que me pueda orientar en este sentido. ¿Qué sucede? Que a veces esas decisiones realmente pues, se buscan a varios profesionales. Entonces, la recomendación, la orientación, simplemente es poder tener 2 o 3 opiniones diferentes como mucho de profesionales en ese caso, pues que se ajusten y que sepan de lo que están hablando, ¿no? De qué decisión, por ejemplo, sobre los tratamientos o sobre una operación se puede hacer. ¿Por qué? Porque eso precisamente es lo que va a llevar a decidir o a tomar una decisión en base a una información mucho más ajustada. Si tenemos 18 millones de opiniones, probablemente nos volvamos locos o locas, como digo. Y además que se entren tantas posibilidades que nos saturemos, nos bloqueemos y precisamente ahí es donde no le damos la vuelta. Claro, ser hechicero supremo pues tiene sus ventajas, que es la posibilidad de gestionar toda esa información y de elegir la más adecuada. Muchas veces, una de las cosas que nos pasa cuando vamos a tomar una decisión, pero digo, insisto, en que esas decisiones sencillas que tomamos en día a día muchas veces no nos implican nada, las tomamos, las vamos haciendo. Enciendo el ordenador, veo el móvil, llamo a tal persona, cojo esta llamada, no cojo, etc. Pero hay otras, digamos, decisiones que ya nos implican un poquito más y que esas decisiones muchas veces son decisiones relacionales, es decir, que implican a otras personas y que, claro, nos tenemos que dar cuenta que decidir si le digo a alguien algo que le quiero decir o no, si le cojo o no, si le respondo o no, pues es algo que tiene un efecto y que tiene una serie o pueden tener algunas consecuencias diferentes. ¿Y qué nos sucede? Pues que tenemos miedo o puede surgir o puede aparecer el miedo a equivocarnos. Este miedo parte principalmente, sobre todo, de esa forma también en la que nos vemos a nosotros mismos y que podamos decir, oye, si me voy a equivocar, mejor no hago nada, si me voy a equivocar, mejor no digo nada, si no, me voy a equivocar, pero es que resulta que es igual si no digo nada o no hago nada, también me puedo estar equivocando. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este miedo muchas veces nos paraliza y nos hace tomar esa decisión desde un punto pues más complicado. Vale, nosotros, como decimos, no tenemos las gemas del infinito, no tenemos la gema del tiempo, pero sí tenemos la posibilidad de cómo decidir, o un camino para decidir. Un camino no, porque hay muchos, pero yo os voy a traer un poco dentro de esta experiencia también, sobre todo en este proceso de psicológico, en este movimiento psicológico, pues posibilidades para decidir. Pero sería como muy importante que tú pudieras ver qué decisiones has tomado y qué decisiones son las que consideras que son importantes para ti y puedes elegir una o dos de esas decisiones y cómo hiciste para decidir eso. Porque quizás ahora en este tiempo que te toca decidir sobre algo, pues cuesta un poquito más. Entonces, sin la gema del tiempo, podemos tener nuestro propio tiempo como elemento también de aprendizaje y de toma de decisiones. Por ejemplo, hablaba con una persona en terapia en la que veíamos sí, pues
cómo habían ido dos situaciones vitales que había vivido. Una vivió hace tiempo y decía que su forma de cuidarse, ¿no? Y de cuidar su salud mental en aquel tiempo, pues fue como muy tardía, ¿no? Es decir, como que tardó mucho en ponerse, en buscar ese apoyo profesional, en ese caso, que le servía, que le hubiera servido antes para poder gestionar, para poder sentirse apoyada, para poder compartir la situación que vivió. Entonces, en relación, bueno, pues en un tema relacional y sobre todo teniendo en cuenta que fue una situación difícil, complicada y dura a nivel vital y de experiencia. Y esta persona mismo, en otro momento vital, sí, en el que también hay una situación muy complicada a nivel personal, pues una de las cosas que ha decidido o que decidió en su momento fue tomar y activar lo que era cómo cuidar su salud mental. Así es que ese cambio también tiene que ver con nuestro tiempo, es decir, con cómo vivimos las cosas y en qué temporalidad y ese aprendizaje que se vive. Así es que vamos con este proceso y utilizando esto que hace el Doctor Extraño de jugar con el tiempo, lo que vamos a hacer es, de alguna manera, este pequeño itinerario que yo os propongo. Por un lado, voy a ver qué decisión es la que me toca tomar o sobre qué voy a tomar esa decisión. Cuando ya tenga clara cuál es la decisión que voy a tomar, voy a ver, por otro lado, qué información necesito para saber qué cosas tengo que hacer. Por ejemplo, si es un cambio de trabajo, pues poder ver cuál es la situación o qué información necesito para dejar el trabajo actual y conectar o llegar a otro trabajo nuevo. Porque a veces son cosas que hemos escuchado, que igual nunca hemos vivido y no sabemos. Si es una situación de separación, pues voy a ver qué información necesito para, o sobre qué cosas tengo dudas, sobre qué cosas sé o no sé cómo funcionan, por ejemplo, a nivel legal, y ahí es donde puedo buscar la manera de obtener esa información y de ampliar bueno, la mirada hacia esa decisión que voy a tomar. Con esa información en la mano, tras ver y saber muy bien cuál es esa decisión, lo que voy a tratar de hacer, puedo tratar de hacer, es ver qué opciones hay a la hora de decidir. Primero, ¿cómo voy a dar ese paso? ¿Cuál es el primer paso que sería necesario para poder ejercer esa decisión? Si me doy cuenta de eso y puedo verlo, tengo que ver lo siguiente, que eso va a tener unos efectos, ¿vale? Entonces yo puedo crear un poco esa situación o construir esa situación dentro de lo que esté en mi mano, ¿vale? De lo que yo pueda manejar, de lo que yo pueda de alguna manera controlar, y desde ahí puedo hacer otro movimiento, que es, si yo manejo eso y tengo esa situación, puedo ver, ¿no? O saber que va a haber unos efectos. Igual no sé cuáles son, porque sobre todo si están implicadas otras personas, no voy a saber ni cómo van a reaccionar, ni cómo se lo van a tomar, ni tal. Puedo intuirlo, puedo imaginarlo, pero muchas veces esa imaginación no va exactamente con la realidad. Lo que permitía al Doctor Extraño era ver realmente qué era lo que iba a suceder en función con esta gema del tiempo, ¿no? Que podía haber esas posibilidades. Pero nuestro imaginario funciona un poco distinto y lo que nos dice es que esto va a ir por así, va a ser así, va a responder de esta manera, etc. Ahí está el miedo, precisamente. Por eso la información nos puede ayudar precisamente a manejar ciertas cosas, a poder responder de ciertas maneras, etc. Y luego hay otro movimiento, que es que yo puedo ver que esas consecuencias, esos efectos, o con esos efectos, también me puedo cuidar y también puedo sentirme y buscar apoyo. Puedo saber qué es lo que voy a hacer después de decir lo que tengo que decir. Después de tomar tal decisión, voy a poder decidir, de alguna manera puedo ponerme en esa posición y puedo ver qué es lo que voy a hacer en ese momento. Después de decirlo, si escucho, si no escucho, si necesito salir de escena, si necesito quedarme, cómo me voy a cuidar, qué es lo que voy a hacer después. ¿Sí? Por ejemplo, otra situación es a nivel, eh, bueno, la traigo un poco a nivel médico también, pero es, por ejemplo, recibo un tratamiento y en ese tratamiento que me he tirado varias horas en el hospital o me han realizado una pequeña intervención o lo que sea, resulta que ya voy a hacer luego varias cosas a la tarde. ¿Sí? Entonces me doy cuenta de que empiezo a hacer esas cosas a la tarde después de lo que ha pasado a la mañana y entonces veo que igual no es la mejor decisión hacer eso, sino que puedo decidir o hubiera decidido pues irme a casa, estar más tranquilo,
sentirme acompañado o estar acompañado de una persona en lugar de quedar con los amigos, etc. Por ejemplo, por experiencias. Quiere decir que eso también dependerá mucho de la persona y de la experiencia. Y que eso nos permite hacer un giro, es decir, es una nueva información que se acopla a la experiencia y además lo que hacemos es ir un poco más allá, que la próxima vez que yo tenga un tratamiento o me hagan este tipo de intervención o una prueba médica, por ejemplo, puedo decidir parar y tomarme la tarde libre, por ejemplo, o la tarde para mí y cuidarme en casa o donde necesite o con quien necesite. ¿Sí? Las decisiones a veces son duras de tomar y esto es importante saberlo. La decisión que toma el doctor Extraño es la única que él ve viable, ¿vale? En la que ganan, ¿no? Un poco esta batalla, pero es muy dura y muy difícil de tomar y tiene unos efectos pues, duros y difíciles. Y eso también forma parte de las experiencias humanas. Es decir, que busquemos la mejor manera de decidir no quiere decir exactamente que vayamos a tener un resultado ajeno al dolor o ajeno al malestar. Tampoco quiere decir que lo vaya a tener o que lo vaya a ser, pero sí es importante saber y ver que las decisiones tienen sus efectos y que esos efectos a veces son duros y difíciles. Y no voy a decir, no pasa nada, ¿no? Pasa. Y precisamente es donde existe la posibilidad también de cuidarte. Y este cuidarte pues tiene que ver con el cuerpo, con la mente, con las emociones, con bueno, las diferentes dimensiones que tenemos los seres humanos y que son como importantes a la hora de poder precisamente darle una vuelta a esas decisiones dolorosas. Y además que muchas veces tenemos que convivir con esas decisiones y con esas consecuencias. Y desde ahí es de donde nos podemos mover. Así es que, aunque no tengamos el ojo de Agamotto, es decir, no tengamos la gema del tiempo, aunque no tengamos las gemas del infinito, podemos decidir, lo estamos haciendo todo el rato. Y eso está bien. También poder ver que hay procesos que podemos hacer para tomar ciertas decisiones, obtener la información necesaria y sobre todo cuidarnos con lo que hemos decidido y esas consecuencias, esos efectos que tiene. Y a veces eso pues lo podemos hacer también con los profesionales o con otras personas que nos puedan acompañar en este camino. Sí, recuerda que una buena elección y una buena decisión sería suscribirte a este canal para seguir reflexionando juntos y viendo la vida en cómic y que nos pueda servir para cuidar nuestra salud. Sobre todo aquí la que voy a promover es la salud mental y la salud emocional. Muchas gracias. Nos vemos.